La suegra estafó a toda nuestra familia pidiéndole dinero para financiar el problema con la bebida de su hija. Luego maldijo a mi bebé por nacer, así que le arrojé helado derretido a la cara. Hola, recientemente mi esposo y yo organizamos una cena en nuestra casa para anunciar a nuestras familias que estaba embarazada. Llevamos 2 años casados y nos enteramos de mi embarazo hace un par de días. Conozco a mi marido desde hace 5 años. Nos conocimos a través de amigos en la universidad y hemos estado juntos desde entonces. Ambos tenemos 25 años y habíamos estado trabajando en la misma empresa, pero dejé ese trabajo para unirme a una de mis amigas en su nuevo negocio como socia. Lo discutimos y él acordó mantener el fuerte financieramente hasta que mi amigo y yo pudiéramos alcanzar el punto de equilibrio. Ha pasado aproximadamente 1 año desde entonces y estamos muy bien ahora. Incluso mi marido está pensando en dejar su trabajo y unirse a nosotros. Somos financieramente estables y creemos que es el momento perfecto para tener un hijo. Aunque somos bastante jóvenes, nos emocionamos cuando nos enteramos del embarazo y en poco tiempo invitamos a nuestras familias a anunciar y celebrar esto maravilloso. Mi familia somos solo yo y mis padres. No tengo hermanos, pero soy muy cercano a mi tía materna y su familia, así que también la invité a ella, a mi tío y a mis primos, que son solo un par de años menores que yo. Esa es mi familia, pero la familia de mi esposo está un poco más conectada, por lo que tuvo muchos invitados. Por supuesto, estaban invitados sus padres, su tío materno y su familia, el tío de su mamá y sus abuelos maternos también. Me dijo que su hermana no podría venir porque está muy enferma, pero todos sabemos que está demasiado ocupada con el biberón para visitarnos. Su hermana es un poco desordenada y lo ha sido desde su divorcio el año pasado. Perdió su trabajo hace un par de meses y desde entonces vive con sus padres. Ni siquiera busca nada nuevo, todo lo que hace es beber y dormir. Así que me sentí aliviado al saber que ella no asistiría porque no quería ningún drama en una ocasión tan feliz. Pero supongo que eso estaba destinado a suceder ya que invitaron a mi suegra. Mi suegra y yo no somos mejores amigas, pero tampoco nos llevamos mal. Es demasiado frustrante lidiar con ella porque claramente tiene una hija favorita, y resulta que es su hija, la hermana mayor. Ella es quien ha estado permitiendo a su hija hasta ahora, a pesar de las protestas de mi marido y de su propio marido. Difiéremos en eso, pero no dije nada al respecto porque no es mi familia y por lo tanto, no es mi lugar para decir nada. Fue de buena educación invitar, o al menos mi esposo y yo también invitamos a su lado de la familia al evento. Al principio solo habíamos planeado invitar a sus padres, pero cuando mi suegra se enteró de que yo también invitaría a mi tía y a su familia, le dijo a mi marido que hiciera las cosas bien y le hizo invitar a otras personas. Parientes también. Lo hizo porque no quería pelear con ella justo antes de anunciar algo tan grande, pero eso significaba que no tendríamos la celebración íntima que queríamos. Estaba un poco molesta por eso, pero no dije nada al respecto porque, al igual que mi esposo, no quería armar un escándalo justo antes del anuncio de algo tan feliz y arruinar la vibra feliz con torpeza. Así que llamamos a todos y todo iba muy bien hasta después del anuncio. Se lo dijimos a todo el mundo justo antes de que sirvieran el almuerzo y todos estaban muy emocionados por nosotros. Recibí muchos abrazos de felicitación y palmaditas en la espalda, al igual que mi esposo, pero mi suegra ni siquiera se levantó de su lugar para felicitarnos y se quedó sentada con una extraña sonrisa en su rostro. No sabíamos lo que eso significaba, pero no nos importaba porque era un momento feliz para nosotros y queríamos que siguiera así. Luego servimos el almuerzo después del anuncio. A todos les encantó la comida que mi esposo y yo habíamos preparado, y recibimos muchos elogios de todos, excepto de mi suegra nuevamente, quien de repente se quedó callada. Después, todos estaban sentados y charlando normalmente cuando mi suegra de repente intervino y me preguntó si estábamos financieramente preparados para tener el bebé porque son muy caros y deberíamos pensar también en las finanzas antes de apresurarnos. En cualquier cosa. Eso fue extraño e incómodo, pero creo que lo manejé bien. Le dije que el negocio que había iniciado con mi amiga había ido bien y que nuestros ingresos eran suficientes para poder mantenernos a nosotros mismos y a un nuevo bebé. Mi marido hizo algunas bromas y seguimos adelante, evitando el tema incómodo. Pero ella aún no había terminado. Luego pasó a preguntarme exactamente cuánto ganaba al mes, y eso me tomó por sorpresa.
No soy alguien que evite hablar de finanzas cuando se trata de eso, pero este no era el momento ni el lugar para discutir cosas como esta, y no sabía por qué ella seguía mencionando eso. Le dije que no me sentía cómoda hablando de mis finanzas delante de toda la familia y que si ella realmente estaba esa preocupación entonces podríamos hablar en privado después de eso. Entonces ella sacó a relucir algo totalmente irrelevante que había sucedido hace un par de semanas y me puso en aprietos. Hace 3 semanas, mi suegra me llamó de la nada mientras mi esposo estaba con sus amigos. Ella no suele llamarme a menos que sea para preguntar por mi esposo, pero ese día me dijo que quería desahogarse un poco y yo acepté dejarla porque pensé que sería una buena oportunidad para unirnos. Ella hablaba una y otra vez de que su hija había golpeado y de lo difícil que se había convertido para ella cuidar de un adulto sin ninguna ayuda financiera de su parte. Se quejaba de su hija y de su problema con la bebida, del hecho de que ni siquiera intentaba encontrar un trabajo y dependía de sus padres para el hogar y la comida, incluso cuando ya tenía casi 30 años. Luego se quejó de que esto estaba consumiendo sus ahorros y los de su marido y que ya no podía seguir así. Me compadecí de ella y le dije que entendía de dónde venía, pero después de un tiempo, abruptamente cortó la llamada y me dijo que tenía que irse y luego colgó sin siquiera despedirse. Pensé que era extraño, pero no le di mucha importancia y lo olvidé después de un tiempo. Mientras estaba en la fiesta, ella volvió a sacar el tema y me preguntó que el día que me llamó, ni siquiera me había ofrecido a ayudarla con el dinero para su hija, a pesar de que yo era financieramente estable y podía permitirse el lujo de ayudar. Ella afuera. Ella me puso totalmente en aprietos y yo no tenía nada que decirle, ni mi marido tampoco porque estaba igual de estupefacto. Dijo algo sobre que deberíamos poner a la familia en primer lugar y que debería habérselo dicho a mi marido y que deberíamos habernos ofrecido a ayudar a mi cuñada, y luego preguntó si estaríamos ayudando ahora. Iba a decir que lamentaba no haberlo hecho, pero antes de que pudiera, mi suegro se levantó del sofá y muy enojado le preguntó cuándo exactamente ella dejaría de estafar a todos nuestros familiares usando a su hija como excusa. Todos estaban en silencio porque mi suegro era un hombre que rara vez perdía los estribos, así que si gritaba significaba que algo había sucedido. Todos estábamos conmocionados y confundidos, pero todo quedó claro después de que mi suegra salió furiosa justo después de que mi suegro le hiciera esa pregunta. Ella le gritó y le dijo que no iba a tolerar esa falta de respeto por su parte y salió de la casa, pero él se quedó atrás y nos explicó todo. Entonces aparentemente mi suegra había estado llamando a un grupo de personas y quejándose de su propia hija y su supuesta situación financiera como lo había hecho conmigo, pero a diferencia de mí, la mayoría de la gente sintió por su acto y le envió dinero a ayudar. Eso fue directamente al bolso de mi cuñada y ella lo usó para comprar bebidas, pero no obtuvo la ayuda que necesitaba. Mi suegra se quejaba con la gente sobre el problema con la bebida de su hija y lo usaba como una forma de ganarse la simpatía para que le enviaran dinero, que luego usó para financiar la adicción de su hija para que no tuviera que gastar su dinero. Tenía propio dinero y no quería obligar a su hija a conseguir un trabajo, así que esta era la única manera de ayudar a su hija sin poner en riesgo su propio dinero. Hasta ahora le había ido bien porque había estado pidiendo prestado principalmente a sus amigos y a su propia familia, incluidas las personas en la fiesta del otro día que se enojaron cuando se dieron cuenta de que mi madre los había engañado. Consuegro. Pero luego intentó hacer lo mismo con la hermana de su marido, y no cayó en la trampa porque sabía muy bien cómo mi suegra había estado apoyando el comportamiento de su hija. Ella llamó a mi suegro justo después de la llamada telefónica con mi suegra y le contó todo sobre cómo había estado tratando de manipularla para que le enviara dinero. Cuando mi suegro confrontó a mi suegra al respecto 3 días antes de la cena, tuvieron una discusión muy dura al respecto. Mi suegro pensó que era repugnante y humillante que ella llegara tan lejos y rogara a sus amigos y familiares que le enviaran dinero solo para poder seguir apoyando la adicción de su hija, y esto era una especie de estafa porque no era que mis suegros fueran pobres o tuvieran problemas de dinero. Mi suegro todavía era cirujano dentista en ejercicio y mi suegra lo había hecho desde su puesto como jefa de recursos humanos hace apenas un par de años. Tenían ahorros suficientes para incluso enviar a su hija a un centro de rehabilitación realmente bueno, que todos sabemos que es bastante caro, pero en lugar de eso, mi suegra estaba estafando a la gente para ahorrar su propio dinero pero aún así apoyaba la terrible bebida de su hija. Habitos. No habían hablado durante los días previos a la fiesta,
pero habían decidido que fingirían que todo estaba bien solo por nuestro bien. Desafortunadamente, eso no funcionó para ellos porque mi suegra volvió a sus costumbres de sentirse culpable y mi suegro. Lab no podía soportar la forma en que ella se estaba comportando. Se disculpó con todos nosotros por arruinar el día y se fue poco después, al igual que todos los demás. Luego quedamos solo mi marido y yo, y él estaba furioso porque su madre había estado haciendo esto a nuestras espaldas. Me alegré de no haber captado lo que ella estaba insinuando por teléfono cuando me llamó porque obviamente, si me hubiera ofrecido a enviarle dinero para ayudarla, entonces eso solo se habría utilizado para financiar la adicción de mi cuñada, y eso sería una total pérdida de dinero. Mi esposo y yo estábamos un poco molestos porque la fiesta había terminado tan mal, pero aún así decidimos terminar el día con una buena nota y compramos un tarrina de helado de vainilla para nosotros. Pusimos una película y la vimos mientras tomábamos un helado alrededor de las 10. Salió de la habitación para ir a lavarse los dientes antes de acostarse, pero yo todavía no había terminado con mi helado. Había tomado una segunda ración y soy de esas personas que esperan a que se derrita un poco antes de empezar a comer. Estaba esperando en la sala cuando escuché un golpe en la puerta y cuando la abrí, vi a mi suegra parada afuera luciendo furiosa. En el momento en que abrí la puerta, ella comenzó a gritarme y me dijo que yo era la razón por la que su matrimonio se había desmoronado hoy y que su esposo durante más de 3 décadas se había mudado e iba a solicitar el divorcio de ella, y por alguna razón, fui yo a quien decidió culpar por todo esto. Mi esposo todavía estaba en el baño y, como está un poco más adentro de la casa, no podía escuchar a su mamá gritar en la puerta principal, así que tampoco salió a revisar. Estaba tratando de explicarle a mi suegra que lo que pasó no tenía nada que ver conmigo. Ni siquiera dije nada ese día e incluso estuve a punto de disculparme con ella cuando su marido me interrumpió. Traté de razonar con ella, pero ella ni siquiera estaba lista para escucharme y en cambio decidió decir que deseaba que algo terrible le pasara a mi bebé y tal vez entonces yo entendería por lo que había estado pasando como madre. No pude soportarlo y no sé qué me pasó, pero lo perdí por completo. No tenía nada en mis manos excepto el tazón de helado. Entonces, eso es lo que le tiré a la cara. Para entonces ya se había derretido casi por completo, por lo que era un montón de helado líquido lo que le caía sobre la cara en la parte delantera de su vestido. Tuve suficiente autocontrol para no tirar el cuenco porque eso la habría herido gravemente y probablemente me habría demandado por eso. Me arrepentí casi al instante porque ella empezó a gritar como si le hubieran disparado cuando le tiré el helado y mi marido vino corriendo a comprobar qué había pasado. Trajo a su madre y le ofreció una toalla mojada y toallitas para limpiarse, y yo lo ayudé a encontrarlas, a pesar de que su madre estaba gritando las peores malas palabras que se le ocurrían, lo cual creo que fue un poco molesto. Reacción exagerada. Después de calmarse un poco, me dijo que me fuera al infierno. Reservó un taxi y se fue. Pude explicar lo que había sucedido solo después de que mi suegra se fue, y mi esposo encontró el incidente bastante divertido. Dijo que su madre se lo merecía totalmente y que ni siquiera debería haberme molestado en ayudarla después porque ella definitivamente no se lo merecía. Dijo que todo lo que su madre había dicho sobre nuestro hijo por nacer era realmente cruel y que arrojarle mi helado probablemente fue una reacción insuficiente, y cualquier otra mujer más hormonal probablemente le habría arrojado todo el cuenco o algo así. Así que tuvo suerte de que no le pasara a ella. Se lo está tomando a la ligera, pero no sé cómo me siento al respecto. No soy una persona que pierde el control de esta manera y me siento muy mal por lo que le hice. También hablé con mis padres sobre esto y me dijeron que, si bien no apoyan lo que ella dijo, también habría sido muy peligroso para mí si accidentalmente le hubiera arrojado el cuenco porque eso la habría lastimado mucho. No sé si debería disculparme con ella ahora mismo o no o si reaccioné de forma exagerada al tirarle helado a la cara a mi suegra después de que ella dijera que deseaba que le pasara algo terrible a mi bebé. Actualización 1 Hola a todos, gracias por los comentarios en mi publicación original. Ha pasado una semana desde que ocurrió el incidente y casi iba a pedirle disculpas a mi suegra a pesar de los comentarios de todos, pero me alegra que ella me haya demostrado que se merecía todo lo que le había pasado. Iba a disculparme con ella hoy, pero ayer me envió un mensaje de vídeo muy tarde en la noche de ella y su hija maldiciéndome. Ambos estaban completamente borrachos, lo cual era evidente por su comportamiento. Además,
Las cosas que decían eran realmente viles y repugnantes, y no quiero ni repetirlas. En ese vídeo nos pedían deseos a mí y a mi familia, incluido mi bebé que aún no había nacido. Se estaban rebajando a niveles que ni siquiera existían, y para ti. Yo y el mío, no quiero repetir lo que dijeron aquí, pero solo sepan que fueron cosas asquerosas. Mi marido estuvo a punto de denunciarlos a la policía, pero le dije que no lo hiciera porque simplemente no valdría la pena y solo intensificaría el drama y los problemas. Yo ya era una mujer trabajadora embarazada, no podía soportar más cosas que las que ya tenía que afrontar. Mi suegra y mi cuñada viven solas ahora porque mi suegro se mudó el día después del incidente del helado y ha estado viviendo con su hermano desde entonces. Le mostré el vídeo que me habían enviado su esposa y su hija con la intención de ayudarlo con el divorcio, y se derrumbó mientras se disculpaba conmigo en su nombre. Fue realmente perturbador verlo de esa manera cuando lo visitamos esta noche, y casi me puse a llorar porque mi suegro también ha sido una figura paterna para mí. Mi esposo estuvo muy callado todo el tiempo porque, por supuesto, estaba molesto, pero no es muy bueno para mostrar sus emociones. Sé con certeza que se guardará esto para sí y llorará solo, lo cual está bien, pero solo espero que no se sobrecargue ni nada por el estilo. Visitamos a mi suegro hoy con el propósito de ultimar el abogado de divorcio. Había hablado con un par de personas, pero lo pusimos en contacto con un amigo nuestro que ejerce desde hace algunos años y se especializa en divorcios y acuerdos prenupciales. Mis suegros habían estado casados durante más de 3 décadas, por lo que el divorcio no iba a ser fácil y queríamos que él tuviera el mejor asesoramiento legal para el acuerdo y todo. Las cosas podrían complicarse aún más si mi suegra decidiera impugnar la petición, por lo que sentimos que debíamos intervenir. Estoy feliz de ayudarlo porque con el tipo de esposa e hija que tiene, debería tener toda la ayuda que necesita. Actualización 2 Hola a todos. Mi suegro solicitó el divorcio la semana pasada y esta semana mi suegra ha hecho todo lo posible en sus intentos de evitar que él se vaya. Ella fue a la casa de su hermano, donde él todavía vive, y trató de luchar y discutir para recuperarlo. No me pregunten por qué pensó que eso funcionaría, especialmente si está tratando de recuperarlo. Incluso se acercó a mí y se disculpó porque pensó que eso ayudaría de alguna manera en su caso, pero no fue así. Le dije que la perdono pero que no quiero hablar con ella y que definitivamente no puedo ayudarla a arreglar las cosas con su marido. Él es su propia persona, y su decisión de dejarla no había sido influenciada por mí, así que no tenía sentido tratar de obligarme a arreglar algo de lo que no era parte. Así que no pude ayudarlos, y no puedo creer que tuve que explicárselo por segunda vez. Ella se ha puesto histérica y ya se ha disculpado con casi toda su familia, sin importar a quien le haya pedido dinero prestado. Hasta ahora, todos habían sido lo suficientemente amables y corteses como para no pedir que me lo devolvieran, pero ella se ha ofrecido a devolverles el dinero porque cree que eso la ayudará a reconciliarse con mi suegro. No he podido reunirme con él desde hace un tiempo ya que he estado ocupada con el trabajo y esas cosas, y estoy tratando de trabajar más rápido de lo habitual para poder tomarme días libres para las citas con el médico y cosas así en caso. Así que ha sido mi marido quien se ha mantenido en contacto con su padre, y no cree que sea probable que su padre vuelva con su madre. Aparentemente, no se trata solo de estafar a familiares por dinero o de que ella le permita a su hija alcohólica. Hay mucho más en su matrimonio de lo que podemos ver, y su padre solo comenzó a abrirse al respecto después de que solicitó el divorcio. Ahora que sé lo que sé sobre mi suegra, honestamente no puedo creer que mi suegro se haya quedado con ella durante tanto tiempo porque es una mujer arruinada. Ella tenía un historial de ser deshonesta cuando se trataba de dinero y tenía muchas deudas acumuladas a lo largo de los años que había ocultado a mi suegro en los primeros años de su matrimonio, pero él había descubierto, se enteró de alguna manera y la ayudó a pagar esas deudas. Él le había hecho prometer que sería transparente sobre sus finanzas en adelante, y ella había aceptado eso. No eran tan. Estaba bien en aquel entonces, así que al menos tenía una excusa para pedir dinero prestado, pero ahora ni siquiera la tenía. Ella simplemente estaba siendo tacaña y deshonesta. Además de eso, también estaba su terrible comportamiento en general y como siempre había dado por sentado a su marido. Incluso a esa edad, se negaba a contratar una empleada doméstica para hacer las tareas del hogar y decía que se habían repartido las tareas del hogar entre los dos,
pero la mayoría de los días decía que no se sentía con fuerzas para ello, y mi suegro terminaría teniendo que hacer la mayoría de las tareas del hogar, lo que empeoraba aún más su artritis. Ella no le habló amablemente. Ella insistió en que siguieran infantilizando a su hija adulta y apoyando su alcoholismo en lugar de simplemente enviarla a un buen centro de rehabilitación y hacer todo lo que mi suegro le pedía que no hiciera. Así que no había otra forma de afrontar esta situación ahora, y solo tenía que poner fin a este matrimonio antes de desperdiciar más parte de su vida con esta mujer. Mi suegro dijo que ya estaba harto y que ahora quiere separar su vida de la de ella, y yo le digo bien por él. Actualización 3 Hola gente. No he tenido la oportunidad de conectarme a Reddit durante las últimas semanas debido a visitas al trabajo y al hospital. Tuve un problema de salud hace unas semanas porque mi nivel de azúcar en la sangre había bajado. He estado entrando y saliendo del hospital durante las últimas semanas porque temía que esto provocara complicaciones en el embarazo, pero afortunadamente mi médico me dijo que no tenía nada de qué preocuparme. Estaba un poco paranoico y había cambiado por completo mi dieta, lo que provocó la caída del nivel de azúcar en sangre. Pero ahora estoy bien y tan saludable como siempre. Ahora, pasando a lo que la mayoría de ustedes han estado pidiendo, una actualización sobre la situación con mi suegra. El divorcio está en curso y ahora mismo están en medio de negociaciones. Mi suegra renunció a intentar recuperarlo y decidió no impugnar el divorcio, pero ha sido muy molesto lidiar con ella cuando se trata de la división de sus bienes y propiedades. Una vez más, después de 30 años de matrimonio, tienen muchas finanzas que deben separarse y propiedades que deben dividirse. El principal motivo de discordia ahora mismo entre ellos es la casa en la que han estado viviendo. La propuesta de mi suegro es muy justa y razonable, que vendan la casa y se dividan el dinero porque así es como compraron la casa. Casa al principio. Reunieron su dinero y compraron esa casa al año de casarse, por lo que sería justo hacer lo que sugirió mi suegro. Pero mi suegra lo quiere todo para ella, así que ahí es donde están atrapados ahora. Pero no creo que se salga con la suya, y aunque lo haga, mi suegro ya tiene suficiente dinero para jubilarse y vivir su vida cómodamente. Mi suegra no puede permitirse ese lujo porque tiene que devolver el dinero a las personas a las que pidió prestado, lo que parece justo porque había prometido hacerlo cuando intentaba volver con su marido. Mi marido ha cortado todo vínculo con su madre y su hermana, al igual que yo. Tampoco han intentado volver a ponerse en contacto con nosotros, y no creo que lo hagan dadas las circunstancias y cómo hemos estado apoyando abiertamente a mí el padre del marido en esta cosa. De todos modos, él siempre ha estado más cerca de su padre, por lo que esto no es una gran sorpresa para ella. De cualquier manera, cruzo los dedos para que tengamos buenas noticias que compartir sobre el divorcio en unas pocas semanas.